Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la clase de geomecánica del día martes 3 de junio y vamos a retomar en lo que quedamos la clase del jueves anterior, que era cómo determinar empujes activos y pasivos utilizando la metodología de Coulomb. Lo que nosotros hicimos en la clase anterior, o lo que yo hice más bien, fue explicarles cómo Coulomb había llegado a la conclusión de estas fórmulas que aparecen representadas aquí en la lámina. Este caso corresponde al del empuje pasivo. De la misma manera, yo les comenté cómo se determinaban los empujes activos. El resumen de esta clase es que finalmente ustedes pueden evaluar el empuje tanto activo como pasivo con una fórmula bastante simple, que es un medio de gamma por h cuadrado por un coeficiente de empuje, que en el caso activo es un K sub A y en el caso pasivo es un K sub P. Lo que aparece en esta lámina es cómo poder determinar en forma analítica ese K sub P para el caso del empuje pasivo. Y todas las variables que están involucradas en el cálculo de estos coeficientes se muestran en la figura. Son casi todos parámetros geométricos, es decir, eta, que es la inclinación del espaldón del muro, alfa, que es la inclinación del terreno, del terreno a nivel de superficie, h, que es la altura del muro, y hay coeficientes que son relacionados con los ángulos de fricción de las superficies involucradas. Primero está el ángulo de fricción interna del suelo, que es aquel ángulo de fricción que se desarrolla en la superficie de falla, que es la línea segmentada punteada, que forma la cuña de falla, que se mueve, ¿cierto? Y genera el empuje. Y delta, que es el ángulo de fricción asociado al coeficiente de fricción entre el suelo y el muro. Otra característica de estas ecuaciones es que permiten determinar el ángulo de inclinación de la superficie de falla que define la cuña. Este ángulo en el caso del empuje pasivo se denominó θ P. Y también hay una expresión para poder determinarlo en forma analítica. Entonces, con esto ustedes ya tienen una herramienta que les permite determinar empujes sobre estructuras, que es bastante general. Para terminar, un resto de la clase anterior que nos quedó por comentar, que es bastante importante en términos conceptuales, les voy a mostrar las láminas siguientes y después vamos a pasar a la materia nueva de este día, que es cómo poder incluir todas estas fuerzas, ¿cierto? Estos empujes en un análisis de estabilidad de taludes, perdón, de muro. Entonces, lo que aparece acá es una figura que ustedes la van a encontrar en muchos textos y más allá de los valores que puedan aparecer en esta figura, lo importante es entender el concepto. Entonces, lo primero que tienen que entender es que lo que se muestra en el inserto de la figura, que es la figura chiquitita que está ahí, es la imagen de un muro, el cual tiene una altura h. Y lo que aparece representado con Y es cuál podría ser el movimiento de este muro. Entonces, fíjense ustedes que este muro no se traslada, sino que más bien rota con respecto a un punto, con respecto a un eje, que es la base del muro. Entonces, típicamente un muro nunca se va a mover de la misma manera, por eso les digo que más bien es un esquema. Entonces, si ustedes consideran que la estructura de contención se mueve, producto del empuje, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, una magnitud I, lo que muestra esta carta es como función de la rotación del muro, que se define como W igual a I partido por H, cuál sería el coeficiente de empuje asociado. Entonces nosotros ya sabemos que dependiendo de hacia dónde vaya I, si va hacia la izquierda o a la derecha de la figura, ¿cierto? Del inserto, vamos a desarrollar un empuje activo o pasivo. Entonces, si nos enfocamos en el caso activo, que es cuando el I es hacia la izquierda, ¿cierto? Nosotros vamos a tener que esta expresión de alguna manera nos define, tanto para suelo suelto como denso, cuál podría ser el coeficiente de empuje asociado. Ese coeficiente de empuje se denomina K sub A, en el caso en que alcance su valor máximo. ¿Ya?
Cualquier otro estado, es decir, cualquier W que esté entre 0 y WA, por ejemplo, va a ser un caso particular que probablemente, dependiendo del tipo de suelo, podría desarrollar un empuje mayor o menor. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan en la curva continua que corresponde a un suelo denso, si el movimiento hacia la izquierda del muro es muy pequeñito, ustedes ven que la curva baja un montón, llega casi a 0,1. Es decir, el empuje es muy pequeño. ¿Por qué? Porque los materiales densos, ustedes recordarán que tienen un comportamiento dilatante, y por ese comportamiento dilatante ustedes tienen un aumento de la resistencia al corte. Ese aumento de resistencia al corte hace que el empuje que siente la estructura es bastante bajo, producto de este aumento de resistencia. Si el nivel de deformación aumenta, el I aumenta o el W aumenta, dado que el H es constante, entonces para el caso denso ocurre que el coeficiente de empuje empieza a subir un poco hasta llegar al valor de Kasua. En el caso de un suelo suelto en esta condición, el suelo suelto desarrolla, recuerden ustedes, un comportamiento monótonamente creciente. Por lo tanto, el empuje siempre va a ir creciendo. Va a ir creciendo, aunque leve, pero creciendo. Lo cual hace que el coeficiente de empuje se mantenga relativamente constante e independiente del nivel de deformación. Entonces uno podría, para el caso suelto, considerar que siempre se desarrolla un caso A. Entonces, más allá de los valores que aparecen acá, ¿cierto? Por ejemplo, el caso A dice acá que es 0 entre 0,2 y 0,3, ¿cierto? Pero ustedes saben que eso depende del ángulo de fricción interna del material, por lo tanto, para efectos de cálculo no es muy recomendable usar esta cartilla, solamente para que ustedes se puedan guiar con respecto a la física. Bueno, eso era el empuje activo. Ahora, si la estructura no se mueve, es decir, el I fuera 0, yo estaría en la parte central de este gráfico. ¿Ya? Para ser más explícito aún, 0 corresponde a esto, ¿cierto? Lo que estoy anotando ahí. Entonces, en esta parte del gráfico, fíjense ustedes que ustedes tienen un valor del coeficiente de empuje que corresponde a K0. K0 acá aparece con valores que están entre 0,35 más o menos, y recién se despega por acá, en un valor de 0,8. Nuevamente, esto es referencial, no quiere decir que ustedes tengan que usar el mayor de eso, sino que va a depender del tipo de material. Recuerden ustedes que el K0 se puede estimar como 1 menos seno de phi, en el caso de un material normalmente consolidado, o 1 menos seno de phi por el OCR, o la razón de preconsolidación, elevado a seno de phi. ¿Ya? Entonces, también este gráfico es capaz de representar esa condición de empuje, es decir, cuando no hay desplazamientos. Y por último, el empuje pasivo, que corresponde a un movimiento de la estructura de contención hacia el material retenido, es decir, el I en ese caso sería hacia la derecha, nos entrega un valor de coeficiente de empuje que es bastante grande, y en el caso de un material suelto denso, ambos son crecientes, hasta alcanzar el valor de K sub P. Entonces, ustedes pueden notar que los coeficientes de empuje en este caso son bastante grandes, ¿cierto? En el caso del suelo denso, por ejemplo, se reporta ahí un valor de 8, que si ustedes recuerdan, eso también está asociado a los ángulos de fricción interna del material que se está conteniendo, por lo tanto, eso sería un material bastante resistente. Entonces, la moraleja de esto es que este gráfico, que ustedes lo van a ver mucho en libros, representa la física del problema de empujes. Que los coeficientes de empuje van a ser una función de cómo se deforma el muro, hacia qué lugar se deforme, o en el caso de K0, o el empuje geostático, cuando no se deforma. Lo que aparece a continuación es simplemente son valores de giro para los cuales se alcanza tanto el empuje activo como el pasivo para distintos materiales. Entonces, son valores nuevamente referenciales.
por ejemplo, el caso de finos blandos, que aparece en último en la lista, para alcanzar el empuje activo, ustedes necesitan un WA de 0.02. Y para alcanzar el pasivo, necesitan un giro que es el doble, 0.04. Casi todos los valores en la tabla muestran valores de WP que son el doble o más de WA. Y eso es otro aspecto importante. El aspecto importante es que para desarrollar el empuje pasivo se necesita un giro o un desplazamiento mucho más grande que el caso activo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la cuña de falla que se forma en el caso pasivo siempre es mucho más grande que en el caso activo. Esto que yo les acabo de comentar aparece en un video que les mostré en la clase anterior. Es más bien, les mostré unos resúmenes de unos pantallazos de ese video. Si ustedes lo quieren ver completo, hay una presentación donde se indica el link donde lo pueden descargar y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Lo que estoy hablando es que en el caso pasivo la cuña de falla siempre es mucho más grande que en el activo. Por lo tanto, por eso que se necesita mayor desplazamiento para poder movilizar completamente ese empuje. Por último, esta presentación al final muestra valores de coeficientes de fricción que serían equivalentes a tangente de delta de distintos tipos de interfase. ¿Ya? Recuerden ustedes que el delta, si me voy un par de láminas atrás, el delta como digamos, parámetro genérico, es el ángulo de fricción que existe en la interfaz entre el suelo y la estructura de contención. ¿Ya? Acá, por ejemplo, para el caso pasivo, se indica el ángulo delta como aquel ángulo en el cual se inclina el empuje pasivo, ¿cierto? El empuje pasivo se inclina hacia abajo, si yo estoy considerando el empuje sobre la estructura de contención. En el caso activo se inclina para el otro lado, es decir, hacia arriba, pero también en un ángulo delta. Entonces, el ángulo delta corresponde al ángulo de fricción asociado a esa interfaz. Entonces, lo que dice esta tabla al final de esta presentación son distintos valores para ese coeficiente de fricción ahora. Es coeficiente de fricción, por eso que se denomina tangente delta. Si ustedes quieren encontrar el ángulo de fricción, tienen que calcular el arco tangente de ese valor. Entonces aparecen distintos materiales de muro, como por ejemplo hormigón en terreno, una tabla estaca de acero y hormigón prefabricado. El más rugoso de todos esos tipos de materiales de muro es el hormigón en terreno. ¿Ya? El hormigón en terreno quiere decir que se ponen moldajes, ¿cierto? O algunas veces simplemente sobre terreno, y se vacía el hormigón. Por lo tanto, la estructura del hormigón en la interfaz generalmente tiende a ser más porosa. Y por otro lado, en la columna central aparece el tipo de suelo contra el cual está en contacto ese material del muro. Sería algo así como el material contenido o el material de relleno. ¿Ya? Si el material contenido fuera una roca intacta, el coeficiente de fricción es bastante alto, suponiendo que hay mucha rugosidad entre ambas superficies, entre ambos materiales. A medida que se va bajando en la tabla, es decir, grava limpia, arena gruesa, arena limpia, arcilla rígida o preconsolidada, arcilla medianamente rígida, ustedes notan que los coeficientes de fricción empiezan a disminuir. Empiezan a disminuir porque cada vez las interfaces entre el suelo y el material del muro son menos rugosas, son más lisas. De la misma manera, entonces, los coeficientes de fricción empiezan a disminuir. Si nos pasamos ahora al caso de la tabla estacada de acero, que ustedes inmediatamente pueden intuir que es bastante liso, cuando está en contacto con una grava limpia o mezclada con arena, tiene un coeficiente de fricción de 0,4, que es bastante más bajo que en el caso de hormigón en terreno, y que puede llegar a valores tan bajos como a 0,2 en el caso de un limo arenoso, ¿ya? Porque las partículas son más chicas, entonces la fricción que existe entre esas dos
superficies o materiales es bastante menor. Por último, el hormigón prefabricado está, diría yo, entre medio, ¿ya? No es tan liso como la tabla estaca, pero no es tan rugoso como el hormigón en terreno, por lo tanto los coeficientes de fricción están en torno a 0,25 a 0,5 en el caso en que haya una rugosidad mayor en esa interfaz, ¿ya? Entonces, si usted alguna vez en algún diseño tienen alguna duda, pueden usar estos parámetros como referencia. Bueno, con eso doy por concluido lo que nos quedaba de la presentación de la clase anterior. No sé si hay dudas hasta esta parte de la materia. Hola, Milvis, buenos días. Cuéntame tu pregunta. Con respecto al caso activo. Te escucho muy despacio. Milvis, te escucho súper despacio. Me parece que también el resto escucha muy bajo. Si tienes problemas con el audio, quizás podrías escribir la pregunta en el chat. No sé si voy a revisar el chat. Un segundo. Porque se escucha muy despacito. Yo no te escucho lo que me estás diciendo. ¿Me escuchas mejor ahora o no? Un poco mejor. A ver, trata de decirme la pregunta y yo voy a repetir lo que entienda. Ya. Con respecto al empuje activo, en las clases anteriores yo estaba viendo las fórmulas y quizás algunas están condicionadas a que el ángulo de fricción de interfaz entre muro y suelo es nulo. Entonces mi consulta es si cuando nosotros presentamos algún problema donde se tiene este ángulo de fricción de interfaz, el ángulo delta, se pueden ocupar las mismas formulaciones, o sea, lo mismo para conseguir el coeficiente K. Esa es mi duda, profe. Ya. Voy a repetir la pregunta para los que no escucharon bien. La pregunta de Milvis está relacionada con el empuje activo y el coeficiente de fricción, el delta, o sea, perdón, el ángulo de fricción de la interfaz, delta. ¿Cómo se puede utilizar las ecuaciones que ya vimos? Entonces voy a retroceder un poquito al caso activo. A ver, voy a quizás retroceder un poco más. Ya. Bueno, lo primero que nosotros vimos en el curso es una metodología para poder determinar empujes que se conoce como la metodología de Rankine. Rankine es un investigador, digamos, que analizó analíticamente este problema y llegó a la conclusión que en el caso más general, perdón, en el caso más simple, digamos, el empuje activo, como aparece en esta tablita, tiene un coeficiente de empuje que es casu A igual 1 menos seno phi partido por 1 más seno de phi, ¿ya? Y también a partir de esa solución se desarrollaron otras soluciones, que es cuando el terreno está inclinado en alfa, tiene una inclinación alfa, como aparece en la figurita abajo. Bueno, esas expresiones que aparecen acá no consideran el roce entre el suelo y el muro, ¿ya? Son ecuaciones, se podría decir, teóricas, pero que tienen sus limitaciones, porque ustedes vieron que cuando uno incluye el coeficiente de roce entre el suelo y el muro, algo le pasa a los empujes se inclinan, con lo cual yo, además de tener una componente solicitante en la estructura de contención, también voy a tener una componente que me ayuda a resistir un poco, porque es equivalente a aumentar la normal del muro sobre el suelo de fundación, ¿ya? Y eso me ayuda, me da un poco más de estabilidad. Entonces, cuando ustedes no tengan o quieran hacer un análisis simplificado de los empujes, pueden utilizar esta fórmula, pero considerando siempre que están despreciando ese efecto, el efecto del roce entre el muro y el suelo.
Ahora, si ustedes tuvieran ese valor, supieran o quisieran hacer un análisis más detallado, en ese caso lo que les conviene hacer es utilizar las ecuaciones de Coulomb. ¿Ya? Acá esto es exactamente la misma lámina que les mostré en la clase, por eso está toda rayada. Si ustedes la quieren limpia, digamos, hay una versión en un curso que está sin las anotaciones. Coulomb, la teoría de Coulomb sí considera ese roce. ¿Ya? Entonces, si ustedes quisieran ser un poquito más, más precisos en la estimación del empuje y de las componentes, tanto vertical como horizontal de ese empuje, fíjense que ahí aparece una fuerza resultante solamente en rojo, que yo la descompuse en una PAH y una PAB. La PAH es el empuje horizontal, PAB es el empuje vertical, que fíjense ustedes, va hacia abajo, y eso ayuda a aumentar la normal entre el muro y el suelo de fundación, lo cual, ustedes saben que si aumenta la normal, multiplicado por un coeficiente de fricción de la base, yo voy a tener una mayor resistencia al corte en esa superficie. Entonces, como resumen, si ustedes quieren hacer un análisis relativamente simple y despreciar esa componente de roce entre el suelo y el muro, pueden usar Rankine. Si lo quieren hacer un poco más preciso y pueden estimarlo de alguna manera, pueden considerar el ángulo y la inclinación del empuje. ¿Ya? Espero que haya quedado claro. Me dices en el chat, Milvi, si queda clara la respuesta, si no puedo volver a repetir. Javiera también tiene otra pregunta. Javiera, te voy a dar la palabra para que preguntes. Hola, profesor. Hola, Javiera. Yo tengo una duda con ver el tema de aún del empuje activo y pasivo, cómo diferenciarlos, porque yo estaba viendo el Voodoo y aparecían ejercicios donde sale suelo a un lado del muro y al otro lado del muro. Pero en un lado del muro aparece como más suelo, como hasta el tope del muro, y en el otro como hasta la mitad. Entonces, ¿cómo yo sé cuál es el activo y el pasivo? Ahí Ya. tengo... Ya, mira, es una súper buena pregunta, Javiera, porque en la mayoría de los casos, y voy a utilizar esta lámina que está ahí que estoy proyectando. Este muro que aparece acá, ¿cierto? Tiene solamente un relleno por la parte derecha, ¿cierto? Ese un relleno en la parte derecha me está dando un empuje hacia la parte izquierda, ¿cierto? Que está representado con esta flecha roja. Bueno, lo que ocurre en la realidad es que los muros siempre se entierran un poco. El sello de fundación, que sería este nivel de acá, no sé si lo ven, pero lo voy a hacer en verde. Este es el nivel del sello de fundación. ¿Ya? De alguna manera el nivel que está ahí. Ese nivel nunca queda expuesto a la superficie, siempre queda enterrado un poco. Lo cual quiere decir que yo a la izquierda en realidad no tendría un espacio libre, sino que siempre tengo suelo, ¿no? Esto que estoy dibujando acá en verde. Bueno, ese suelo lo que hace primero es proteger la fundación del muro. Proteger la fundación para que no se deteriore, generalmente por aspectos ambientales, por ejemplo, qué sé yo, agua que pueda infiltrar, heladas que pueda caer, ¿cierto? Entonces lo mantiene separado del ambiente. Y por otro lado, ese suelo, fíjense ustedes, me da cierta resistencia, es decir, el muro se apoya de alguna forma en ese suelo si es que, producto del empuje de la derecha, esto quisiera deslizar hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, en algunos casos, uno utiliza o asume que el suelo que está a la izquierda, que yo dibujé en verde, reacciona al movimiento del muro, producto del empuje activo de derecha a izquierda, reacciona con un empuje pasivo. ¿Ya? Entonces, en este caso yo tengo una condición en la cual el muro tengo un empuje activo desde la derecha, que es se supone que es el más grande porque es donde está la mayor cantidad del relleno, ¿cierto? Eso ejerce un empuje hacia la izquierda,
Y en la derecha yo tengo una pequeña altura de suelo que está reaccionando al desplazamiento desde la derecha a la izquierda. Porque ese, por definición, es el empuje pasivo, ¿cierto? Cuando el suelo reacciona a un empuje que lo está solicitando. Entonces, ese es un ejemplo de cuando uno utiliza el empuje pasivo como una reacción al movimiento. Para poder identificar qué es activo y pasivo, siempre yo tengo que fijarme hacia dónde se mueve esta cosa. Y en configuraciones como esta, generalmente el movimiento es de derecha a izquierda. ¿Se entiende, Javiera? Sí, profe. O sea que en este ejemplo, con este suelo, puedo calcular el activo y el pasivo, ¿no? Exacto. Mira, a continuación voy a presentar un ejemplo de cálculo de estabilidad completo. Digamos, voy a hacerlo algebraicamente, no voy a meter números, pero ustedes van a ver cuáles son los empujes involucrados. Y quizá ahí les va a quedar un poco más claro. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a pasar ahora a la siguiente presentación, que se la subí en la mañana y es titulada Estabilidad de muros. Esta presentación solamente lo que hace es mostrarle más o menos cómo tienden a fallar estas estructuras de contención y cuáles son las verificaciones que uno debe hacer para poder establecer qué tan estables son. Lo que aparece en esta lámina son dimensiones típicas de estructuras de contención de tipo gravitacional. El de la izquierda es un gravitacional puro, ¿cierto? Porque es un muro de hormigón masivo. El de la derecha es, entre comillas, semigravitacional, ¿cierto? Un muro en cantilever. Y ahí aparecen dimensiones típicas, simplemente para el dimensionamiento. Nosotros en este curso nos encargamos solamente de establecer los empujes sobre estas estructuras. Hay otros cursos que son del área de estructuras que diseñan estos muros. Bueno, aquí aparece, en esta lámina, empiezan a aparecer algunos modos de fallas. ¿Cómo pueden fallar estas estructuras y cuáles son las verificaciones que uno debe hacer? Entonces, la primera que aparece acá en este listado es un mecanismo que se llama de traslación. Traslación quiere decir que el empuje que se genera desde la derecha hacia la izquierda hace que el muro se mueva, se traslade, ¿ya? O, como dice aquí, se deslice, sliding. Entonces, eso se considera como una falla traslacional. El muro se mueve desde su posición original hacia la izquierda. Y lo que yo hago en ese caso, para poder establecer qué tan seguro es el muro, es comparar todas las fuerzas que están haciendo que el muro se mueva de derecha a izquierda con las fuerzas que se oponen a ese movimiento. Entonces, yo voy a dibujarla simplemente esquemáticamente acá. Desde la izquierda, en este caso, yo tendría el empuje activo, o la fuerza activa, por un lado. Y lo que está resistiendo al movimiento acá sería el esfuerzo de corte que se produce en la base del muro, que lo voy a llamar T. Y como les mencionaba, fíjense que el muro aquí está enterrado. Desde acá hay a ver, esto va de arriba abajo, va de abajo arriba. Tengo una fuerza que representa el empuje pasivo del suelo que está a la izquierda. ¿Ya? Entonces, esas serían como las fuerzas involucradas en un mecanismo de este tipo. Más adelante les voy a mostrar un ejemplo de cómo se calculan estas fuerzas y los ángulos y cómo se calculan las normales para poder determinar la fuerza T en la base del muro. ¿Ya? Así que ya vamos a llegar ahí. El segundo mecanismo más importante para poder establecer la estabilidad de esta estructura es el de rotación, que siempre se combina con un problema de capacidad de soporte. Fíjense ustedes que lo que le ocurre al muro en este caso es que hay una especie de giro, ¿cierto? Giro, y a la vez en el suelo de fundación, que es donde se apoya el muro, puede haber una pérdida de resistencia al corte, ¿ya? En esta zona de acá, lo voy a encerrar en rojo. ¿Ya? En esa zona que yo encerré en rojo, fíjense que la pata del muro como que carga más fuerte el suelo de fundación. Si el suelo de fundación fuera competente, es decir, fuera capaz de resistir
ese giro, ¿cierto? No habría ningún tipo de deformación, ¿ya? Pero lo que ocurre muchas veces en estos casos es que el suelo de fundación no es lo suficientemente rígido como para impedir el giro completo de la estructura. Entonces la estructura al final desarrolla ese giro. Entonces, para poder calcular ese giro, muchas veces lo que se hace es determinar cuáles son los momentos que están haciendo que esta estructura gire de esa forma. Entonces, si se fijan en la figura de arriba donde yo puse fuerzas, si yo soy capaz de identificar un punto con respecto al cual esas fuerzas son aplicadas, yo puedo calcular los momentos que están siendo aplicados. Esta figura muestra claramente que aquí es súper difícil identificar un punto de giro, un punto de rotación, ¿ya? Y lo que se hace muchas veces en los análisis es considerar un punto de rotación relativamente simple. Ese punto de rotación muchas veces es el que estoy marcando con azul, acá. Ese es el punto de rotación que se supone en los análisis de estabilidad. Lo cual no es cierto, porque muchas veces esto está asociado a una rotación completa. O sea, si ustedes quisieran ver acá cuál es el punto que se mantiene invariante y con respecto al cual rota la estructura, eso probablemente esté mucho más cerca de la mitad del muro. Pero para hacerlo en forma simplificada, siempre se asume que ese es el punto con respecto al cual rota. Y con respecto a ese punto se calculan los momentos de todas las fuerzas que ustedes ven ahí involucradas. Después, otros mecanismos de falla que son menos frecuentes, que nosotros no vamos a ver en este curso, o quizás sí en la parte de estabilidad de taludes, es cuando se producen fallas que son más globales. ¿Qué quiere decir fallas más globales? Que comprometen no solamente al campo cercano que está asociado al muro, sino que comprometen un área mucho más grande. Lo que aparece en este ejemplo es una superficie de falla, que es este slip plane, en torno al cual todo el suelo rota, ¿ya? Se produce como una especie de deslizamiento de taludes, si ustedes lo quisieran ver, ¿ya? No es tan muro propiamente tal, sino que es más bien global. Y eso ocurre en suelos que son bien malos en general, ¿ya? O sea, es súper raro que en materiales relativamente competentes ocurra un tipo de falla de este tipo. Entonces lo que ocurre en ese caso es que todo lo que ustedes ven acá se mueve en esa dirección, ¿ya? A lo largo de este plano y rota. Por eso que el muro aparece como rotado. El cuarto tipo de falla que aparece listado acá es una falla de tipo estructural. Esa falla de tipo estructural ocurre porque, de partida, el suelo de fundación, fíjense ustedes, debe ser competente porque no hay ninguna rotación de la fundación del muro. Es decir, esto se mantiene perfectamente horizontal en la base. Pero el empuje del suelo lo que ha conseguido es que se genere una grieta en la base entre el muro y su fundación, ¿ya? En esta parte de acá. Entonces lo que hacen los ingenieros estructurales cuando están diseñando este tipo de estructura es con los empujes de suelo verificar si es que el hormigón en esa parte, por ejemplo, tiene una tensión que es menor que la tensión admisible. Por ejemplo, si estuviera diseñando en tensión admisible. Entonces todos los mecanismos de falla que están asociados a rotura de la estructura propiamente tal, esas son verificaciones estructurales que nosotros no vamos a hacer en este curso. Quizá voy a volver después a esta figura, después de explicarle un ejemplo. Básicamente lo que se muestra acá son cuáles son las fuerzas que están involucradas en un análisis de estabilidad. Lamentablemente aparecen todas en negro, así que es difícil de distinguir, pero aparecen las fuerzas que estarían involucradas para el caso del análisis de un muro gravitacional 100%, que es el que está a la izquierda, y un muro semigravitacional en cantilever, que es el que está a la derecha.
Después vamos a volver a esos valores para que, o quizá ustedes mismos pueden volver después para revisarlos. No es nada diferente a lo que vamos a ver a continuación. Esta lámina que aparece acá también tiene una información interesante, que es tanto la figura que está en A como la que está en B son el mismo muro, solo que lo que se muestra son distintas verificaciones. La verificación que se hace a la izquierda es cuál va a ser el empuje directamente aplicado sobre el muro, ¿ya?, para poder determinar la falla estructural que yo les mostré. Es decir, que el contacto entre el muro y su fundación sean el apropiado. Entonces, yo calculo directamente el empuje a ese nivel para poder hacer esa verificación. Lo que aparece en B es el cálculo del empuje cuando yo quiero hacer una verificación de estabilidad global de ese muro. Que el muro cantilever, digamos, se mantenga en su lugar y no deslice, por ejemplo, o no rote. Entonces, si en el caso A el empuje se aplica directamente sobre el muro, en el caso B se aplica en un plano que estoy marcando en azul. ¿Ya? Entonces, fíjense que ambos se calculan de la misma forma, solo que el plano en azul es un plano imaginario que yo tracé, y el ángulo delta que yo debiera considerar en ese caso, que recuerdan ustedes, es el ángulo de fricción entre las superficies que están en contacto a ese nivel, sería el ángulo de fricción interna del suelo, ¿cierto? Porque lo que ocurre ahí es que hay una interacción suelo con suelo, ¿ya? Todo lo que aparece detrás del muro es relleno, por lo tanto todo es suelo, es el mismo material. Entonces, simplemente para destacar ese efecto, el efecto de que yo, dependiendo de la verificación que deba hacer, si es local o falla estructural en este caso y una falla global, son distintos los lugares donde tengo que aplicar el empuje. Les voy a mostrar el ejemplo, ya bien, así que no se asusten si están un poquito desorientados. Bueno, por último, lo que aparece acá son factores de seguridad, que también les voy a explicar de qué se trata. Los factores de seguridad son condiciones que se verifican para ver qué tan estables son los muros. Y si ustedes se fijan en el primer punto, aparece la condición estática y los factores de seguridad en condición estática para el desplazamiento y el volcamiento. El factor de seguridad mínimo que se exige para desplazamiento es 1,5 en condición estática, y para el volcamiento o giro, que nosotros le llamamos en esta presentación, también es 1,5. También aparece listado cuáles son los factores de seguridad mínimo para una condición pseudoestática, que aquí la llamé estática más sísmica. El factor de seguridad al desplazamiento en ese caso es 1,1 y al volcamiento es un 15% más que ese factor de seguridad al desplazamiento. Ahora sí, voy a pasar al ejemplo y les voy a explicar de qué se tratan estos factores de seguridad y cómo se hace un análisis de estabilidad de un muro de cantilever. Eso está acá, ya. Entonces, este documento que vamos a revisar a continuación, yo se lo subí al curso para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan ver en más detalle. Entonces, lo que muestra este documento son básicamente dos verificaciones, que son las que se hacen generalmente, las más importantes, que es una verificación de la falla traslacional o deslizamiento traslacional, en este caso sería del muro desde la derecha hacia la izquierda, y una verificación de falla por volcamiento o giro, ¿ya? El giro en este caso de este muro ocurriría en torno al punto rojo que yo señalo en la figura. Entonces, lo primero que tenemos que definir son todas las fuerzas involucradas en el problema. Este es un muro cantilever, ¿cierto?, que tiene un cierto ancho B en la fundación, tiene una cierta altura H. Este muro va a estar conteniendo un relleno por el lado derecho y va a estar enterrado una cierta profundidad por el lado izquierdo, ¿cierto? En este sistema aparece una sobrecarga uniforme en superficie, que es denominada con la letra Q. Entonces, como yo les comentaba anteriormente, cuando uno quiere hacer un análisis de estabilidad global de este sistema, es decir, verificar
que, por ejemplo, no se traslade, yo tengo que considerar todas las fuerzas que están, por un lado, haciendo que la estructura se mueva, y por otro lado, todas las fuerzas que están haciendo que la estructura no se mueva. Bueno, eso que yo acabo de describir en palabras se resume en un factor de seguridad del deslizamiento, que lo que aparece acá es FSD. Y el factor de seguridad siempre, o para efectos de este curso, lo pueden encontrar definido de otra forma en otros documentos, pero en este curso lo vamos a considerar como la sumatoria de fuerzas resistentes dividido por la sumatoria de fuerzas solicitantes. Entonces el primer trabajo es definir cuáles son las fuerzas que yo considero como resistentes en este sistema. Y las fuerzas que considero como resistentes son el esfuerzo de corte en la base, que es denominado T, y el empuje pasivo que está siendo desarrollado por el suelo que está a la izquierda del muro, ese cachito donde está enterrado, se llama PP. Como el empuje pasivo está inclinado, dependiendo del coeficiente de fricción de esa superficie, en realidad cuando yo quiero considerar el factor de seguridad del deslizamiento necesito utilizar solamente la componente horizontal, que es la proyección de PP por el coseno de delta P. Y las fuerzas solicitantes serían en este caso el empuje, que es P sub A, también en su componente horizontal. Y por otro lado, el empuje que da la sobrecarga. ¿Ya? Cuando ustedes quieren calcular empujes por sobrecarga, lo que tienen que hacer es multiplicar esa sobrecarga, Q, por la altura, H, y por el coeficiente de fricción, perdón, por el coeficiente de empuje respectivo, K sub A. ¿No? Ese es PQ. Generalmente cuando tenemos cargas distribuidas en superficie, y la carga distribuida lo suficientemente larga, aquí yo la puse con un símbolo de que llegaba hasta el infinito, eso se considera una carga uniforme, por lo tanto la distribución de esa sobrecarga o el empuje lateral de esa sobrecarga es constante, ¿ya? Es constante de arriba a abajo. Si ustedes tuvieran una fundación, por ejemplo, o cualquier otra estructura que tuviera una sobrecarga en superficie que no es uniforme e infinita, hay ecuaciones de elasticidad que les van a permitir calcular la distribución de esfuerzo. Nosotros acá, por lo menos, en este ejemplo, vamos a ver una bastante simple, que es la más simple de todas. Un aspecto importante de la fuerza resistente, o una de las más importantes, es la fuerza T. Es la fuerza asociada a la resistencia al corte de la base del muro. Bueno, esa fuerza T es directamente proporcional a todas las fuerzas verticales que estén siendo aplicadas al nivel de sello de fundación. Entonces, ¿por qué? Porque T, en el fondo, es mu por la normal, ¿no? Que es lo mismo que el bloque deslizante, mu por la normal. Entonces, si ustedes quisieran calcular esa fuerza T, es N, que son todas las fuerzas que están actuando en la vertical en ese, al nivel del sello de fundación, por tangente del ángulo de fricción entre el muro y el suelo de fundación, ¿ya? Entonces voy a anotar acá explícitamente los coeficientes de fricción. Aquí hay un coeficiente de fricción delta B. Aquí hay un coeficiente de fricción delta A. Y aquí hay un coeficiente de fricción delta P. ¿Ya? Son ángulos, recuerden. Perdón, no son coeficientes de fricción, son ángulos de fricción. Si ustedes quisieran calcular los coeficientes de fricción a partir de esos ángulos, serían mu B igual tangente de delta B. Entonces, tangente de delta B no es otra cosa que el coeficiente de fricción en esa superficie. No hay nada nuevo, esto es física 1 prácticamente, solamente queda aplicado a la estabilidad de estructuras de contención. Después, el segundo paso cuando uno quiere calcular T es identificar todas las fuerzas que están siendo aplicadas, todas las normales, ¿cierto? Entonces, si me voy a la figura, voy a ver que la primera fuerza es el peso del muro, WM. La segunda es el peso del suelo que está sobre el muro,
Eso actúa también como si fuera, toda esa estructura actúa como si fuera el muro, ¿no? Que está compuesto por hormigón y por suelo. Por eso que tienen distintas letras, WM y WS. Y por último, también hay unas componentes de los empujes que actúan en la vertical. En el caso activo tengo que es el seno de delta A, y en el caso pasivo es una fuerza que va hacia arriba, que es P sub P por el seno de delta P. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de poder calcular la estabilidad de una estructura de contención. Y el factor de seguridad, lo que se exige siempre es que en el caso estático, ¿cierto? Aquí aparecen puras fuerzas estáticas, el factor de seguridad sea mayor que 1,5. Esa es la condición de estabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo después de mi cálculo llego a la conclusión de que el factor de seguridad estático es menor que 1,5, yo debo rediseñar el muro. ¿Ya? Una forma de rediseñar el muro es, por ejemplo, aumentar el ancho de la fundación. Eso es inmediatamente la forma más fácil de hacer un muro más estable. Aumentar el ancho, B. Otra forma podría ser quizás, en vez de hacer una estructura muy esbelta de hormigón, hacerla un poco más grande, ¿cierto? Otra forma sería, por ejemplo, disminuyendo la sobrecarga, poniendo una limitación a la sobrecarga que puede haber sobre el relleno, disminuir Q, también puede ser, pero es más difícil de controlar. El segundo factor de seguridad que aparece indicado ahí es el caso pseudoestático. ¿Ya? El factor de seguridad al deslizamiento en el caso pseudoestático se exige que sea mayor que 1,1. Ese caso lo vamos a ver más adelante. No lo vamos a ver todavía, así que va a quedar pendiente. La segunda verificación que aparece en este documento corresponde a la verificación por volcamiento. Y la definición del factor de seguridad al volcamiento es exactamente análogo al caso anterior, y es que es la razón entre los momentos resistentes partido por los momentos solicitantes. Y todo se hace con respecto al punto donde supuestamente gira el muro, que sería el puntito rojo que está señalado ahí al pie del muro. Esto quiere decir, por ejemplo, que las fuerzas que yo debería considerar para el giro son el empuje activo por un lado, el empuje pasivo por otro lado, vamos viendo por orden quizá, las fuerzas solicitantes. Las fuerzas solicitantes son todo lo que hacen girar el muro en esta dirección. Los momentos solicitantes. Los momentos solicitantes son todos los que hacen que el muro gire como acabo de poner en la flecha. Y las fuerzas que hacen que ocurra eso es la componente horizontal del empuje activo, claramente, ¿cierto? Y, ¿qué más me queda? Claro, la fuerza horizontal del empuje activo y el empuje asociado a la sobrecarga, P sub Q. Esos son los dos que hacen que este sistema gire como lo acabo de poner en la flecha. Si nos vamos a las fuerzas resistentes tienen que tener un brazo para poder ser un momento resistente, ¿cierto? Entonces, si nos enfocamos, por ejemplo, en WM, que es el peso de la parte del muro, que es el hormigón, ¿cierto? Y representamos por XM el brazo entre el punto 0 y esa fuerza aplicada, entonces el momento resistente va a ser WM por XM. Si hacemos lo mismo con el suelo que está detrás del muro, que también actúa como un suelo, como un peso resistente, que es WS, para poder determinar el momento yo también necesito determinar el brazo de acción. Entonces el momento va a ser el peso WS por el brazo que es XS. También una fuerza resistente. Y por último, tengo una fuerza resistente en el empuje activo, que es la fuerza vertical hacia abajo, que es P sub A seno de delta A, por un brazo que es el ancho del muro, B. Aparece también otra fuerza resistente, que es la componente horizontal del empuje pasivo, es decir, P sub P por coseno de delta P. Entonces, una vez que yo identifico todos los momentos que son resistentes y solicitantes, puedo evaluar esta expresión. Aquí aparece ya todo sintetizado. Y lo que se verifica es que el factor de seguridad del volcamiento en el caso estático sea mayor que 1,5.
y en el caso pseudostático sea un 15% más que el factor de seguridad del deslizamiento. ¿Qué es lo que ocurre si no cumple? Si no se cumple ese factor de seguridad mínimo, hay que rediseñar el muro. Y aquí nuevamente lo más fácil siempre es aumentar el ancho. Al aumentar el ancho, uno aumenta los brazos de todas las fuerzas involucradas, de la fuerza resistente o los momentos resistentes, y de esa forma es capaz de estabilizar la estructura mucho más fácil. Bueno, con esto doy por terminada la discusión con respecto a análisis de estabilidad. Lo que hemos revisado solamente quiere ser de alguna manera una guía para que ustedes puedan realizar sus propios análisis de estabilidad. Hemos revisado solamente el caso estático. El caso pseudostático lo vamos a ver en las clases siguientes. ¿Ya? Me parece que hay una pregunta de Orlando. Orlando, te voy a dar la palabra. Buenos días, Orlando, cuéntame. Hola, buenos días, profesor. Solo una consultita. En la distribuida horizontal, vemos que lo podemos pasar en vertical por la ecuación que tenemos ahí de PQ, ¿no? Pero su distribución no es rectangular, es triangular, ¿cierto? Porque va aumentando a medida que aumenta el H. ¿Me podrías repetir? No te escuché muy bien la primera parte. Que la primera, en la carga distribuida Q, horizontal, arriba, lo podemos pasar en vertical por la ecuación de Q, que muestra ahí en pantalla. Pero su distribución en probabilidad es triangular, no es rectangular, ¿cierto? Ya, muy buena pregunta. Lo que pasa es que lo que yo mostré en esta figura son fuerzas. Ya son las fuerzas, no son esfuerzos, no son empujes. Entonces, si yo quisiera dibujar la distribución de esfuerzos de sobrecarga horizontal producto de la sobrecarga Q, ¿ya? Lo voy a dibujar así. Esta sería el empuje horizontal producto de la sobrecarga Q en superficie. La estoy dibujando alejada, digamos, pero en realidad ustedes tienen que imaginársela que está actuando sobre la línea segmentada, la interfaz donde aparece el delta A, ¿cierto? Entonces, esa distribución es Q por K sub A. Eso me da unidades de esfuerzo, ¿cierto? Ese es el empuje que está siendo aplicado lateralmente. Si yo quisiera encontrar la fuerza asociada a ese empuje, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por la altura. Y eso me va a dar la fuerza PQ que yo ya anoté en la figura. Entonces, en resumen, la distribución de esfuerzo es lineal, Q por K sub A. Cuando la multiplico por la altura, obtengo la fuerza. ¿Ya? Entonces, y otra cosa, ese I sub Q que aparece ahí, dado que es una distribución lineal, debería ser H medio, ¿cierto? ¿Se entiende, Orlando? Ya, ahí Javiera tiene una pregunta, le voy a dar la palabra. Javiera, profesor, el Q en la vertical no está generando un momento. Sí. Creo que no lo... Sí, el Q en la vertical está generando un momento. Déjame mirar si está en la ecuación. No está en la ecuación. Sí, buena observación. A ver, lo que dice Javiera es que si yo, por ejemplo, considero que todo esto es el muro, ¿cierto? Todo lo que está de aquí hacia la izquierda es muro, va a haber una sobrecarga sobre WS que va a tener, va a ser, si yo lo defino en términos de fuerza, ¿cierto? Va a ser Q por un cierto largo, que no sé aquí, no tengo la unidad, pongámosle L sub Q. Q por L sub Q. Esa fuerza va a tener un brazo XS, también, igual que WS. Por lo tanto, y eso me está ayudando a estabilizar este sistema. Por lo tanto, se puede considerar como una fuerza resistente. Por lo tanto, en esta ecuación debería yo agregar un término
que es Q por LQ, ¿cierto? Por XS. Súper. Gracias, Javiera. Voy a incluir ese término. Quizás me falte definir algunas dimensiones para poder explicitar cuál es el valor de LQ. Gracias. ¿Profe? Lucas. ¿Profe? Sí. Hola, hola. ¿Y ese Cuéntame. Q no Hola. ¿Y ese Q no afectaría a la normal? Lo que pasa es que, sí, eso es una buena pregunta. Cuando nosotros hacemos análisis de estabilidad del volcamiento, fíjate que yo solamente estoy considerando todas las fuerzas que son hacia abajo. Por reacción en el suelo, en el sello de fundación debería haber una normal hacia arriba, ¿cierto? Bueno, esa normal no se considera. Se consideran solamente las fuerzas. ¿Por qué? Porque se asume que la estabilidad se está alcanzando en un momento en que hay justo un despegue entre las dos superficies. Entonces, la estructura de contención, las fuerzas que están siendo aplicadas sobre él, son solamente los pesos, todas las que van hacia abajo. No se considera la normal, como tú la mencionas, desde abajo hacia arriba, porque si no se cancelarían. ¿Se entiende? Visto de otra forma, si tú tuvieras, por ejemplo, un bloque como el que estoy dibujando ahora. Y yo, por ejemplo, quiero saber cuál es la fuerza máxima que puedo aplicar aquí, sin que esto rote con respecto a este punto. Para poder calcular el factor de seguridad de eso, o para poder calcular el momento resistente, ¿cierto? Yo debo considerar el peso de esto, aplicado ahí en la mitad. Entonces, el momento resistente, en este caso, sería W por XW, ¿cierto? Y el momento solicitante sería la fuerza. No digamos que la fuerza máxima, es una fuerza X. Entonces, el factor de seguridad al volcamiento sería W por XW dividido por F, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, considerara que sobre el bloque, producto de esa fuerza W, hay una normal que está actuando desde la base hacia arriba, esa fuerza desaparecería del análisis, ¿cierto? Entonces tú dirías, chuta, entonces ¿cómo calculo el factor de seguridad? ¿Ya? Entonces siempre que calcules la fuerza, los momentos resistentes, tienes que asumir que estás de alguna manera en una condición en la cual todo el muro apenas toca el suelo de fundación. Porque si no aparecería una normal que te cancelaría el efecto. ¿Se entiende? Ya. Entonces, nos pasamos un poquito, lo lamento, me emocioné ahí con la explicación. Entonces voy a ahora dejar espacio para las opiniones y consultas con respecto al sílabus. Ya tenemos un poquito más de estudiantes que al principio, así que por favor pueden comentar lo que ustedes estimen conveniente. Hola Valentina, buenos días. Buenos días. Yo quería preguntar sobre la exhibición, que al principio del año había dicho que lo más probable es que el examen fuera obligatorio, pero como que lo íbamos a ver. Entonces quería saber si es que todavía está en vamos a verlo o ya está decidido que va a ser obligatorio el examen. En principio sigue siendo obligatorio, ¿ya? Lo que pasa es que igual es un semestre complicado porque cuando uno tiene semestres presenciales o con algún grado de interacción mayor con los alumnos, generalmente uno es capaz de discernir si es que hay alumnos que entienden lo suficiente o es necesario, no es necesario, es más bien
si es posible que se eximan de los exámenes, ¿ya? Y para nosotros profesores en estas condiciones es súper difícil establecer eso solamente a través de las notas, ¿ya? Porque, por ejemplo, no sé, pues yo no llevo un control de clase, ¿no? O sea, conozco a algunos, digamos, porque me hacen preguntas, pero deben ser a lo sumo 10, que identifico así claramente que son los que más participan. En cambio, cuando uno está en clase, muchas veces ve caras, ¿cierto? Y tiene un nivel de interacción mucho mayor. Por lo tanto, si esa cara, digamos, que yo la veo permanentemente, junto con sus notas, son consistentes, yo muchas veces hago tomo la decisión de eximir a esos estudiantes, ¿ya? En estas condiciones es un poco más difícil. Entonces, si es que no existe una orden como que diga la escuela, por ejemplo, si la escuela dice, tiene que eximir a todos los que tienen más de 5.5. Yo no lo haría, ¿ya? Por otro lado, es muy probable que la escuela diga lo contrario, que diga, todos tienen que dar examen. Lo que sí no puede ocurrir es que una evaluación valga más del 60%, me parece, de la nota final. Por eso que el examen nuestro es un poquito menos, 40%. O sea, es bastante menos. Dado que también tenemos hartas evaluaciones durante el semestre. ¿Ya? Entonces, a esta altura, la verdad, no sabría decirte con certeza si lo voy a hacer o no. Yo estaría más tentado a no hacerlo, salvo que la escuela dijera lo contrario, o pasara algo, digamos, entre medio de aquí a final de semestre. Así que por eso que yo establecí en el sílabo, por lo menos, que el examen seguía siendo obligatorio. ¿Ya? Ya, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene algún comentario? Bueno, voy a dejarlo grabado por si acaso lo quieren escuchar los compañeros que no participaron en esta clase. La pregunta de Javiera en el foro era con respecto a la entrega de la tarea que quedaba para la semana 14. Y una sugerencia era moverla a la semana 15. Lo que yo les contaba era que existe una regla que no sé si sigue aplicando aún, pero yo me imagino que sí, es que no se pueden hacer evaluaciones la semana 15. Entonces, yo les pediría, si es que ustedes pueden primero averiguar si es que eso ocurre, yo estoy casi seguro que no se puede, y si se pudiera y ellos estuvieran de acuerdo, y hubiera un consenso más o menos importante en el curso, yo no tengo problemas en dar una semana más, y que se entregue la semana del 29. ¿Ya? Me gustaría sí que me comentaran, pues me dijeran algo, si les parece razonable o no. Podría incluso ser una opción, a lo mejor hacer una pequeña encuesta y ver si es que les parece bien moverla una semana más. Ya, Diego dice que sí, le parece razonable. Lo voy a publicar en el foro mejor, esto mismo que estamos discutiendo. Y ustedes comentan en el foro y si es necesario hacer una ¿cómo se llama? Una encuesta también la puedo hacer, no genera ningún problema para mí. Y si obviamente alguien tiene dificultad y quiere entregarla antes, obviamente la puede entregar antes, no hay problema. Ya, entonces voy a hacer eso de la encuesta. Eso, pues, y me parece que el resto está relativamente claro. No hubo muchos comentarios al respecto. La semana del 14 también hay un feriado, así que se nos acorta bastante la semana. Y nada, pues. Bueno, si tienen más comentarios, lo pueden hacer ya sea por correo, si son de índole más personal a lo mejor, o a través del mismo foro. Yo le voy a contestar en el foro y voy a implementar la encuesta para que ustedes opinen, ¿ya? Sería ideal tener la respuesta de todos, ¿ya? Así que eso, no sé si alguien más tiene algo que decir. No, me parece que no. ¿Me escuchan o no? Sí, sí. Hola, mi Luis, cuéntame. Hola, profe. Profe, disculpe, ¿pudiese aclarar un poco lo del laboratorio test, me parece, con el problema de aplicación?
Sí, claro. Nos quedó bastante duda como que se había incluido un problema de aplicación porque valía por 2 o se iba a considerar una nota adicional. Entonces Ya. quizás como para que quede un poquito más claro. Sí, claro. Lo que ocurre es que siempre en los laboratorios se hace un problema de aplicación, entre comillas, o un problema propuesto que se llama a veces. Es que en realidad no es propuesto porque se evalúa, ¿no? Es un problema que no es, es un poquito más exhaustivo que la elaboración del informe mismo, ¿ya? Entonces, lo que ocurrió con el ejercicio 3, claro que finalmente se eliminó, estuvo todo este tema de la semana de vacaciones, que si no se sabía si se iba a implementar este semestre o no, y al final sí. Entonces yo le dije, bueno, no vamos a hacer el ejercicio, pero sí me gustaría que hicieran algo con los datos, ¿cierto? Que no era tampoco tanto, sino que era más bien una interpretación de los resultados. Y eso se puso como un problema, lo cual yo no consideré que fuera para que se considerara como una evaluación coeficiente 2, sino que más bien, dado que no se iba a ver un ejercicio, que por lo menos pudieran interpretar los ensayos del laboratorio que habían obtenido de otra forma, de otro punto de vista, con un, entre comillas, problema, ¿ya? Eso fue lo que ocurrió. Aquí hay otra pregunta de Cristina. Para el ejercicio de mañana, ¿basta lo que vimos hoy? Sí, hasta el jueves pasado, digamos. O sea, no creo que haga preguntas. Si hago preguntas de estabilidad van a ser muy simples, porque algo ya vieron con José el día miércoles. Entonces, mira, lo que vimos el día de hoy, de alguna manera, es como un complemento a lo que se vio la semana pasada. Pero no voy a hacer preguntas así tan largas, porque en realidad cuando uno quiere calcular estabilidad, se toma su buen tiempo. Yo creo que todo lo de estabilidad lo vamos a dejar para un ejercicio, para el ejercicio siguiente. El ejercicio de mañana tienen que saber bien los conceptos, obviamente calcular empuje, pero no les voy a hacer un ejercicio así con toda la fuerza involucrada porque puede ser un poquito más largo. Tengo que pensarlo bien, digamos, para que no les tome tanto tiempo. Algo como lo que vieron en la auxiliar, sí, les va a servir la auxiliar, revísenla obviamente, revísenla, porque vamos a ver ranking, Coulomb, y ¿qué más? Empuje geostático. Entonces hay harto que preguntar, digamos, son preguntas entre conceptuales y calculadas, digamos, o sea, mientras se pueda calcular, calcúlenlo. Otra cosa es que, bueno, el horario nominal son 2 horas, ¿cierto? De las 10 a las 12. Resolver el problema debería ser 1 hora, o sea, yo los diseño para que se demoren 1 hora. De todas maneras voy a dejar abierto la entrega por si llegaran a tener problemas, voy a aceptar con atraso 1 hora más. Yo le pongo atraso, digamos, para saber cuánta gente entregó en las 2 horas. Voy a dejar 1 hora más, o sea, van a tener hasta 3 horas. Antes dejaba media hora, voy a dejar media hora más. Y me parece que también está la opción de especificar cuánto se demoraron en la ejecución, ¿ya? Recuerden que la idea es que ustedes lo traten de hacer en 1 hora. Igual si ustedes quisieran se podrían demorar las 3 horas completas tratando de resolverlo, porque siempre se pueden tomar todo el tiempo para resolverlo, ¿ya? Pero la idea es que traten de ser lo más justos posibles con el tiempo que realmente les tomó resolverlo. Eso. Me imagino que no hay más dudas. Ya me tomé bastante más tiempo, así que lo dejamos hasta acá. Muchas gracias a todos por participar y nos vemos en la próxima clase. Que estén súper bien. Chao.